un cielo completamente despejado, se puede ver a través de lo que es la pantalla de Canal 5 Televisión, un lugar donde estamos nosotros los próximos 30 minutos, al igual que también el portal más leído de la región, radiosudamericana.com. Y decíamos recién, a través de la radio, la 100.3 Radio Sudamericana, el invitado del día de la fecha, el doctor Alejandro Amarilla. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo andás? Hace mucho no te veía. ¿Andás bien? Espectacular. La verdad que el día hermoso. Sí, hermoso, hermoso. Para hacer actividad física. ¿No saliste a andar en bicicleta todavía? Para hacer actividad física, no. Hoy no salí. Ayer entrené. Hoy descanso, me imagino. Para tantas cosas al aire libre. Por supuesto. Una hermosura. Realmente yo les invito a las personas que están en la casa que conecten la radio a un auricular y salgan a la calle. Salgan al sol. Salgan al sol. Tomen sol, porque el sol hace muy bien, nos beneficia a nuestros huesos por la vitamina D y demás, y que realmente estar encerrado, estar bajo la luz y estar mirando por ahí solamente celular y pantallas, realmente nos baja el nivel de energía emocional y demás, y salir al sol nos levanta. Bueno, ahí ya entraste a hablar un par de cosas que tienen que ver con el estilo de vida. Y cuando hablábamos antes del inicio, en el bloque anterior, decíamos, bueno, ¿qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja...? Nosotros en cierta medida fuimos unos afortunados porque no hay un recuerdo de una pandemia tan fuerte. Se quiere hacer un poco con la gripe española, pero no hay una pandemia tan global. Si uno mira la proyección de la humanidad, decimos, nosotros atravesamos una pandemia. Sí, una pandemia que sin precedentes. Sin precedentes. Sí. ¿Pero qué nos deja esto? ¿Nos deja algo? Digo, cada cosa que pasa, nosotros siempre sostenemos que nos tiene que dejar alguna enseñanza. ¿Qué nos deja esta pandemia? Hay algunos factores que hicieron que sea esto sin precedentes. Primero, que el mundo es distinto a aquel mundo de las otras pandemias o epidemias que hubo. Hoy estamos globalizados y eso hizo que esto se transmita a todo el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, las personas pasan de un lado a otro del mundo. Claro. La información pasa de un lado a otro del mundo. Fíjate vos lo interesante. Esta pandemia se transmitió a través de los aviones. Se transmitió a través de los aviones. Las personas hoy se mueven de un lado a otro y eso tenemos que estar preparados porque puede volver a pasar. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Y vos dijiste que nos deja y nos deja enseñanza. Yo creo que principalmente nos deja enseñanza. Que realmente podemos. Y lo otro interesante y de resaltar es que el mundo trabajó mancomunadamente, en conjunto la medicina trabajó para poder tratar de buscar las alternativas de superarla. Hizo una cosa que tampoco tiene un antecedente. Sacó una vacuna en un año. Tampoco tiene. Fíjate vos que los diferentes centros de investigación han trabajado y han detectado y compartían toda la información para que diferentes otros centros trabajen para poder buscar de diferentes maneras, y no una vacuna, sacaron varias vacunas, un montón de vacunas de diferentes tipos, con diferentes aristas, digamos, trabajando sobre el genoma viral que se pudo aislar y se pudo decodificar, y entonces, bueno, empezaron a trabajar sobre eso, y eso también es sin precedente. Sí, propio también de nuestra discusión, discutíamos hasta las vacunas, ¿no? El origen o no origen, y de qué era o no era. No, por supuesto, porque sí. Un absurdo, somos también así. Sin duda. El ser humano no es un bicho fácil, de hecho. Pero tiene que ver también con esta era, con una era que nosotros discutimos absolutamente todo. Nosotros 20 años atrás no discutíamos tanto. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que 20 años atrás el médico nos recetaba una vacuna, nosotros no sabíamos qué era, ni el origen de nada. Íbamos y colocábamos la vacuna, perfecto. Ahora cuando apareció esto, entramos que queríamos de un lugar, de otro lugar, entramos a querer discutir sobre una cosa que no teníamos la más mínima idea de cómo se hacía, ¿no? Sí, yo creo que la información disponible hoy tan fácil, a un clic de distancia, la posibilidad de acceder a todo, de todas las personas, porque esto no deja fuera a nadie, digamos, todo aquel que quiere buscar encuentra información de diferente calidad, de diferente tipo, está disponible. Entonces eso hace que uno se plantee y se critique cosas de todo, ¿no? Está bien, pero en eso también forma parte de un estilo de vida. Buscar mayor información, que en realidad está basado en nuestros prejuicios muchas veces, la información que nosotros buscamos. Pero el estilo de vida desde la medicina, ¿cómo se ve? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, hay una, digamos, un punto importante de inflexión, yo creo que también, venimos hablando de estilo de vida hace mucho tiempo, Sí. pero como qué es el estilo de vida, o sea, qué hace que uno tenga un estilo de vida bueno para prevenir las enfermedades. Eso es lo que hoy está mejorando a nivel medicina y a nivel mundial. Con la información, con el acceso a la gente a la información de muchas cosas, Claro. empezamos a aprender y a recibir información que nos puede ayudar a modificar ciertos parámetros del estilo de vida para evitar las enfermedades. En este caso la estética ayudó a la salud, digo, porque antes decían el que es sano era el gordito. La estética empujó mucho a decir el flaquito. Bueno, el flaquito, el estilo de vida del delgado, ¿ayudó también a la salud a avanzar en esto? Y pasamos por diferentes momentos en la vida de este parámetro, digamos, estético Sí. que vos hablás. Hablamos desde el momento de que empezó la epidemia de obesidad, primero del norte para el sur, Sí. Estados Unidos, con el cambio alimentario significativo que se produjo cuando se introdujeron todos los hidratos de carbono en las dietas americanas, en los desayunos americanos, con cereales, con azúcares y demás, y empezó la gente a engordar, empezó una corriente de decir, bueno, pero está bien, hay que aceptar a las personas con exceso de peso, con grasa corporal y demás, y inclusión y todo lo demás, ¿sí? Y entonces es como que fue una cuestión y atacar a la delgadez como un parámetro de belleza, ¿te acordás? Claro, sí, sí, sí. Empezaron las enfermedades de la anorexia, la bulimia, la obesidad por un lado y la anorexia, la bulimia por otro lado. Entonces todo ese paradigma de una dicotomización parecería ser entre que soy gordo o soy anoréxico bulímico y el normal en el medio, digamos, ¿sí? El índice de masa corporal, otro parámetro que se tomó como un parámetro de oro y que tampoco sirve demasiado cuando hablamos del paciente individual, ¿sí? Calcular el peso dividido la altura al cuadrado nos da un parámetro de un valor poblacional y no un valor individual. Entonces, estimar a la persona individualmente cuánto de masa muscular tengo, cuánto de hueso, cuánto de grasa corporal, realmente nos pone en perspectiva de qué hacer con esa persona. Y hoy creo que va más la cuestión, no por la estética, sino por la salud. Pero, ¿sí? ¿seguimos con la dictadura de la balanza? Y en realidad yo creo que la balanza es una herramienta que se sigue usando, por supuesto, porque es fácil, barata, sencilla, la tenemos al alcance, digamos, en el consultorio y podemos establecer ciertos parámetros, como por ejemplo el índice de masa corporal. Pero hoy en realidad uno tiene que apuntar, cuando ve el paciente individual, a ver la composición corporal y no tanto a la balanza. A ver, digamos, cuánto, como te decía antes, cuántos compartimentos tenemos dentro, cuánto de masa muscular, cuánto de hueso, cuánto de agua y cuánto de grasa. Y dónde está ubicada la grasa dentro del cuerpo, porque no es lo mismo tener grasa abdominal que tener grasa desparramada en todo el cuerpo. La grasa abdominal tiene una connotación inflamatoria de enfermedad distintiva que hace que sea tremendamente peligrosa. La grasa de la panza, ¿sí? Claro. La grasa de la pancita esa de casado, que claro, antes se decía, no, pero yo tengo panza de casado. O la respuesta es, esto es respuesta a la buena vida. Claro, ¿sí? la buena vida. Claro. Exactamente. O la panza cervecera. Claro. Bueno, todas esas cosas que conocemos, hoy sabemos, y la gente sabe, y cada vez sabe más, que tener eso realmente nos va a asegurar un trastorno metabólico considerable que va a inflamar a nuestro cuerpo y que probablemente en el futuro nos deje hipertensión arterial, diabetes y hasta una enfermedad vascular. Ahora, ¿cuánto juega todo esto, lo emocional y lo social? Porque hablamos como que si fuéramos una máquina, ¿no? Porque muchas veces cuando uno escucha a los médicos dice, no, como vos decías, la grasa hay que sacarla. Bueno, ¿cuánto juega en un ser humano, en una persona, lo emocional y lo social para después entender todo lo otro? Y tremendo lo que acabas de decir, juega muchísimo. Los seres humanos tenemos una cuestión emocional que dicta muchas veces la mayoría de las conductas de nuestra vida. Actuamos por cuestiones emocionales, porque nos gusta, porque nos da placer, porque nos causa sensaciones buenas o sensaciones malas. De hecho,
la mayoría de las adicciones están ligadas a esta cuestión, digamos, ¿sí? Y lo social está ligado a lo emocional. Claro. Lo que dicta la conducta del grupo, probablemente la mayoría de las personas que ingresan a ese grupo los terminan haciendo. Si yo me uno a un grupo donde todo el mundo toma cerveza, probablemente, aunque yo no tome, en algún momento de a poquito voy a introducirme en esa cuestión, digamos. O lo mismo pasó con el fumar, con el tabaquismo. Claro. Con las drogas pasa lo mismo, con la alimentación pasa lo mismo, ¿sí? Y viceversa, si yo me uno a un grupo de corredores, ¿sí? Voy y se me ocurre que voy a correr, y de repente todos los corredores empiezan a hacer una dieta especial para mejorar su performance en la carrera, y estoy participando de ese grupo, y probablemente yo tome ese camino porque soy un ser emocional y un ser social, ¿sí? Y con quien me rodee y alrededor y en torno de quien esté, probablemente adopte la conducta. Por eso transmitimos en la familia no solamente las enfermedades de origen genético, las que van en el ADN, sino también las de origen epigenético, las del ambiente, que van a impactar, porque los papás comen una cosa y los chicos comen lo que comen los papás. Bueno, pero ahí vamos a otro punto, que también era el otro, que lo emocional y social era lo más elegante, para decirlo de una manera. El mandato cultural, ¿cuánto juega en favor o en contra? Bueno, nosotros sabemos que la cultura es una construcción sociocultural también, sí. Y que va cambiando, por supuesto, a través del tiempo en ciertas cuestiones, y que va cambiando de países y de lugares y demás. Hablamos de lo alimentario. No es lo mismo lo que comen allá en China y que lo que comemos nosotros acá, que lo que comen en Estados Unidos, ¿sí? Yo me acuerdo siempre que cuando yo tuve que rotar en Estados Unidos en un centro de cardiología, me relacioné con residentes, había uno de ellos que era alemán, tenía un tipo de alimentación, un tipo de cultura y demás. Claro. Yo le contaba lo que acá en Argentina se comía como normal, y le hablé de las morcillas, que eran sangre coagulada dentro de un... Claro. Y le hablé de los chinchulines y de las... Claro. Cosas, y no podía creer que comíamos intestino. Una cosa que realmente para ellos... Y bueno, fíjate, esto es cultural, ¿sí? Muchas de las comidas que tenemos son culturales. Y eso hace que nosotros transmitamos de generación en generación ciertas conductas, ¿sí? Y también con esa conducta van enfermedades. Las diferentes conductas condicionan diferentes enfermedades. Enfermedades del estilo de vida, que uno puede, de alguna manera, buscar la forma de modificar en ciertos parámetros para cambiar esas enfermedades. ¿Cómo cuáles? A ver. Como las enfermedades, digamos, metabólicas, que tienen que ver con la alimentación directamente. Hoy nosotros, el mundo, se alimenta en forma muy habitual de alimentos ultraprocesados. Claro. La industria alimentaria, en el afán de poder poner en la mesa cosas que sean de rápido consumo, de rápida cocción, o sea, de rápido y de mucha durabilidad, hace productos, por supuesto, que tienen que durar mucho tiempo, que las fechas de vencimiento son muy largas, productos que realmente no son de alguna forma naturales. Y que me traen otras respuestas, porque me da una barrita light. Sí. También me dicen, esto no engorda nada, claro, y te sirve para ser deportista y te da energía. Y esa barrita light, que hace mucho tiempo nosotros decíamos, bueno, sí, comete la barrita light, porque contábamos calorías. Entonces pasamos, tiene menos calorías que comerte alguna, no sé, una media luna, ponerle, voy a comerte, que era una cosa habitual, digamos. Y entonces eso, hoy sabemos que no solamente importan las calorías, también importa la conformación y los productos con los que están diseñados estos alimentos, que son de diseño, ¿sí? Y realmente tienen un impacto negativo en la salud, por más que sean light. Entonces hoy la recomendación de las personas serían que prefieran, más vale una fruta, ¿sí?, antes natural, que una, por decirte, una barrita light, un turrón o lo que sea que... Nada procesado, nada ultraprocesado. Es mejor. Siempre uno dice, ante la posibilidad de tomar decisiones, tomemos las mejores decisiones.
las mejores decisiones para la salud. Bueno, cuando hablamos de estilo de vida, que es prácticamente a donde estamos marcando, siempre la primera asociación que uno hace es con algo que va al médico y le dice cuando no... El paciente dice, cuando el médico no encuentra aquí la cuestión, te dice que es el estrés. Ahora, ¿el estrés es el principal enemigo de hoy en lo que es el estilo de vida? O sea que el estrés es causante de digamos, para poner en contexto primero vamos a decir qué es el estrés, ¿sí? Sí. Para que las personas se ubiquen. El estrés es una reacción de adaptación del organismo a una situación que está viviendo, ¿sí? Sí. Síndrome de adaptación, digamos, una adaptación. ¿Es normal tener estrés? Sí, es normal tener estrés. Todos tenemos estrés y tenemos que tener estrés porque nos prepara para las situaciones de peligro de la vida. Si nosotros tenemos que huir o enfrentarnos a alguien, sí, necesitamos tener mucha presión arterial, mucha frecuencia cardíaca y mucha capacidad cerebral para tomar la decisión de hacer una cosa u otra, ¿sí? Cuando uno está en situación de peligro, el cuerpo dispara hormonas, libera adrenalina, noradrenalina, cortisol y demás internamente para generar esa adaptación. ¿Qué pasa cuando uno... esto fue muy bueno, fue evolución. Esto apareció miles de años atrás y cuando había un tigre presente, nuestros antepasados veían el tigre, olían el tigre, liberaban esta hormona y tenían la capacidad de correr más rápido, claro, de huir, de disparar. Imagínate que no tener ese estrés. Temor por el tigre. Y sí, no reaccionaba suficiente y el tigre te comía. Entonces, ¿pero qué pasó con el tiempo? Con el tiempo pasó que nosotros empezamos a ver tigres por todos lados en nuestra vida y empezamos a tener diferentes liberaciones de estrés ante situaciones que no eran peligrosas y ese estrés repetido, liberado, se transforma en distrés, es una alteración de esta adaptación crónica y que me enferma. Entonces, vos bien dijiste hoy, el estrés muchas veces es causante de enfermedad. Yo te diría que cuando no es causante, es parte de muchas enfermedades que tenemos en la vida cotidiana. Con la respuesta esa, vuelvo a lo emocional. Ahí estoy hablando del equilibrio entre lo emocional que repercute en el cuerpo. Sí, el estrés pasa por ahí también. O sea, la emoción de uno se relaciona con situaciones estresante. Uno puede tener diferentes emociones, ¿no? Yo no me quiero meter demasiado en el tema que es más psicológico, sí, claro. No soy especialista en esto, pero tenemos las emociones buenas y las emociones malas. Las emociones malas nos liberan muchas veces estas hormonas del estrés y si son repetidas, me generan distrés y me generan esta situación inflamatoria de liberación de estas hormonas que me enferma y me condiciona conductas. Conductas, por ejemplo, las personas dicen, yo como por estrés. ¿Has escuchado eso seguramente? Sí, la ansiedad, o si no te dicen por ansiedad, te dicen por ansiedad, come. Por ansiedad, como por esto. Bueno, ahí hay que diferenciar en que si realmente estoy comiendo porque tengo ansiedad y estoy usando el alimento como un ansiolítico, como un medicamento, claro, o sea, como para calmar mi ansiedad, ¿sí? No porque tengo hambre, realmente no tengo metabólicamente, biológicamente no necesito, pero lo como y tener en cuenta que hay ciertos alimentos que también al estar presentes de alguna manera me calman eso y cuando no están presentes me generan eso. Yo digo siempre el cigarrillo, la gente fuma supuestamente para calmar los nervios, claro, la ansiedad y todo lo demás. Bueno, y el cigarrillo, cuando hace la abstinencia el paciente a la nicotina, se le generan los síntomas de la ansiedad. Peor. Entonces, es un ansiógeno, no es un ansiolítico. O sea, me genera más, porque cuando lo tengo me genera más, no es que me está calmando. No sé si se entiende. Sí, claramente. Vos sabés que el viernes pasado se realizó una jornada que en ciertos momentos fue muy interesante, acá en Corrientes, en las cuales estuvieron los gobernadores de Mendoza, de Jujuy, estuvo el jefe de gobierno porteño, y hablaba sobre el cambio climático.
Una de las cosas que me llamaba la atención, hablaba sobre diversos elementos de lo que significa el cambio climático y lo rápido que va a cambiar todo. Decía, por ejemplo, recuerdo bien claro, Gerardo Morales hablaba del litio que está produciendo ahí, que se encuentra en Jujuy, y hablaba, por ejemplo, de las baterías de los celulares. Decía, en 5 años, por la proyección que tiene, las baterías de litio van a provocar que los celulares que ahora duran un día como máximo la batería, va a durar 5 días la batería. Y los autos lo mismo, pasa a la parte de energía. Y miraba, yo en cierta medida decía, el parámetro de lo rápido que cambia y lo rápido que cambia todo. ¿Para dónde cambia esto de estilo de vida? Esto que vos estás entrando, que vos estás desarrollando de la medicina de estilo de vida. ¿Cuál es el norte y cuáles son los próximos cambios que vos ves que van a haber, que se van a ir dando? Yo creo que la medicina de estilo de vida es una medicina que trata de evitar la enfermedad, siempre desde el punto de vista de la prevención, y de tratar de al paciente que uno tiene enfrente, encontrar cuáles son las causas, los motivos, las cuestiones por las cuales ese paciente está generando su propia enfermedad y corregirlos, ¿sí? O sea, ahí se centra esto básicamente. No tratar la patología instalada, sino tratar de evitar la patología que se está gestando. Y esto es una corriente mundial. O sea, hay asociaciones de medicina de estilo de vida en Estados Unidos, hay en Europa, hay en la Argentina. Pero ¿sí? ¿Cómo te entiendo, Alejandro? Si yo me voy a verte a vos es porque ya tengo una enfermedad. No necesariamente. Muchas veces vos venís por un síntoma. Ajá. Porque te duele la cabeza. Claro. Porque te sentís alguna cosa. Bueno, y si uno mira solamente el síntoma y te doy un analgésico y te calma el dolor de cabeza. Claro. O si venís porque tenés el colesterol alto en la sangre y yo decido solamente ponerte un medicamento para bajar el colesterol. Sí. ¿Sí? Y terminó la consulta en escasos 5 minutos después de que vi el laboratorio. Dije, bueno, perfecto, esto es así. Y no corrijo o no hablo con vos y no investigo cuáles son las causas que te están llevando a este problema. Yo lo único que voy a estar haciendo es, de alguna manera, si vos tenés una canoa, ¿cierto? Y tenés agujeros en la canoa, lo que estoy haciendo es tratar de achicar el agua de la canoa con un tarrito. Pero si yo no tapo el agujero que está inundando la canoa, probablemente vos, dentro de un año, vengas de vuelta con un problema mayúsculo. No te solucioné el problema. Y si no va por el lado de la enfermedad que te traté o del síntoma que te traté, va a ir por otro lado. Pero eso es un cambio cultural muy grande lo que vos estás diciendo, porque la cultura actual nuestra, ¿qué es lo que nos dice? Me voy solamente cuando estoy reventado, porque el paciente te cae así por lo general. No te cae por un dolor, un simple dolor de cabeza, porque en el kiosco de la esquina sabés que compraste un Tafirol y se te pasó el dolor de cabeza. Te cae ya el paciente. Como siempre, nosotros los pacientes caemos al consultorio, si no a la guardia, completamente destruido. Y vos sabés que es un cambio cultural lo que acabas de decir. Ahora ya no hay tantos pacientes que lleguen en esa instancia. Yo me acuerdo cuando yo era residente, hace muchos años atrás. Ahora mi hija estudia medicina. En el siglo pasado era residente. Ahora, fíjate, mi hija estudia medicina, está en tercer año de medicina. Muchas veces leemos juntos algún tema que tiene que ver con mi especialidad y demás. Estábamos leyendo algo de fisiopatología, ahora vos estás estudiando. Bueno, entonces me preguntaba una cosa y yo le explicaba, mira, esta insuficiencia cardíaca descompensada, grave, de estadística, la veíamos frecuentemente hace 30 años atrás y eran los pacientes que venían ya con un cuadro de hipertensión no tratada de 20 años de evolución, con el corazón dilatado en una fase descompensada, llenos de líquido, y teníamos que tratarlo con esto. Hoy ya no llegan hasta a ese grado. Mucha gente concurre a la consulta cuando detecta la cefalea o la presión arterial alta, porque se toma la presión, tiene acceso, viene a la consulta por eso. Y esa sería la instancia de los últimos años, ¿no? Ya no llegan al cuadro descompensado, sino llegan con el problema instalado, pero no con la complicación. Y ahora tenemos un grupo de pacientes, una gran población de pacientes, de la gente más joven, que llega a la consulta sin tener absolutamente nada, que viene para el chequeo, ¿sí? Nada en el sentido de visible, ningún síntoma. Pero cuando vos interrogás, investigás, encontrás en esa persona
que hay ciertas conductas que está teniendo que son modificables y que le van a evitar un problema futuro. Entonces, detectar eso en esa persona, si duerme bien o no duerme bien, qué come, qué toma, si tiene situaciones de estrés emocional en la vida cotidiana, si tiene hábitos tóxicos, si está fumando, está tomando o está consumiendo cosas tóxicas, cómo se relaciona socialmente, si está aislado en su casa solamente o no, si tiene grupos, o sea, muchas veces las personas no te hablan de eso, pero uno puede generar la pregunta para de alguna manera lograr que esa persona te cuente. Y de eso trata la medicina estilo de vida, de detectar esos factores, ¿sí? Esos pilares le llamamos nosotros: alimentación, hábitos tóxicos, ¿sí? Sueño, estrés, relaciones sociales y actividad física, ¿sí? Esos 6 pilares hacen que si uno pueda modificar en favor de esa persona, diagnosticar y modificar en favor de esa persona no llegue nunca ni al síntoma ni a la enfermedad. Ahora, hablaste de una cuestión que era la próxima, la cuestión etaria. La cuestión etaria. Porque siempre está el dicho, el joven vive como un inmortal. Bueno, vos sabés que es una cuestión cultural, o sea, siempre los adolescentes, los chicos, obviamente ven muy lejos la enfermedad. Claro. Mi papá tiene tal enfermedad, pero yo estoy bárbaro. Y después nos preocupamos por la cercanía de la muerte, nada más. Sí, pero bueno, eso también es un paradigma, de alguna manera está cambiando con la educación. Por ejemplo, hoy todas las asociaciones deportivas te piden de alguna manera un apto médico para la participación en deporte, cosa que no existía antes. Es verdad que hay una evolución, pero también vamos a ser sinceros, los aptos médicos son muchos de ellos flojitos de papeles. Sí, eso es cierto. Sí, por supuesto, pero... Yo con conocimiento de causa, digo porque yo practico deporte, en mi práctica deportiva yo veo que también hay muy flojito de papel algunos. Sí, sin duda va a seguir existiendo eso, el que te firmame que yo voy a correr, una carrerita. Sí, estoy sano, estoy impecable, estoy mejor que nunca. Pero también hay un cambio cultural en los médicos que antes firmaban livianamente eso. Y cualquier cosa. Y hoy están sabiendo que hay muchos pacientes que son aparentemente sanos y se mueren súbitamente en la carrera. Entonces, también hay un cambio cultural y muchos, digamos, pacientes son derivados a los especialistas, a los cardiólogos, a la gente de deportología, porque dicen, no, pará, andá, ¿vos qué va a correr? No, va a correr cuántos kilómetros, no, andá nomás que te vea alguien que sepa de esto. Hacete los estudios que corresponden. Claro, o alguien que sepa de esto, de por lo menos darte el apto para esa competencia, porque hoy estamos en la cuestión de no dar un apto. No es lo mismo un apto para ir a entrenar en un gimnasio que para correr 50 kilómetros, 100 kilómetros, una ultramaratón. O sea, cuando uno da un apto para eso, tiene que asegurarse de que la persona no solamente está aparentemente sana, sino está preparada para ir a hacer esa competencia. Y ahí entran otros parámetros. Como siempre, un gusto encontrarte. Gracias por venir. No, a vos y un saludo grande a toda la audiencia. Y repito, salgan al aire libre hoy a ver el sol y a caminar. Es una muy buena opción. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene. Chau, gracias.